Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cuántos han podido ver la fidelidad del Señor en esta semana? Son muy pocos los que han visto la fidelidad del Señor. Solamente con esos poquitos el Señor fue bueno. ¿O ha sido bueno con todos? Hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Y ya del hecho de que podamos estar aquí reunidos como iglesia, juntos como hermanos en armonía, ya es una razón suficiente para darle gracias a Dios. Damos gracias al Señor que me da la oportunidad de poder compartir su palabra. Y seguimos estudiando el libro de los Salmos. Y hoy vamos a ver el Salmo 120. Y mientras lo busca, me gustaría ponerlo un poco en el contexto o sobre qué vamos a ver en este Salmo. El Salmo 120 es el comienzo del Gran Jalel, lo que se conoce como el Gran Jalel. Y dentro de este Gran Jalel vamos a encontrar los salmos que son llamados de ascenso o graduales. El Gran Jalel está comprendido entre el 120 y el 136. Y los salmos graduales o de ascenso están entre el Salmo 120 y el 134. Y hoy nos corresponde estudiar el Salmo 120. Estos salmos graduales o de ascenso eran los que los judíos cantaban durante su peregrinación hacia Israel. Y esto fue demandado por el Señor durante 3 fiestas específicas. Uno era la Pascua, la otra era la fiesta de Pentecostés y la otra la fiesta de los tabernáculos. Y vemos en Deuteronomio 16:16 como el Señor le dice al pueblo de Israel: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes y levaduras, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Pero Jerusalén estaba sobre un monte, y por donde quiera que usted fuera, de cualquier lugar del mundo donde usted fuera a Israel, por cualquier parte que entrara, tenía que subir el monte. Y se dice que aproximadamente 823 metros de elevación tenía Jerusalén. Y en estos salmos del 120 hasta el 134 nosotros podemos ver ese peregrinar del pueblo de Israel, estos cantos que ellos entonaban en su peregrinar hasta llegar a Jerusalén para una de alguna de estas fiestas. Nosotros leemos desde el Salmo 120, vemos el comienzo y nos da, y ahorita lo vamos a leer y vamos a ver, nos da como que esa noción de que el salmista está comenzando desde un lugar lejano a Jerusalén. Y cuando nosotros ya vamos leyendo los salmos hasta llegar hasta el 134, vamos a ir viendo esa cercanía hasta el templo de Jerusalén, donde poco a poco van cantando hasta que llegan al lugar. Algunos historiadores dicen algo curioso, y es que el pueblo de Israel se concentraba en caravanas. Por ejemplo, decir, todos vienen aquí a la IBM, los hermanos de Puerto La Cruz se reúnen, los hermanos de Barcelona se reúnen, los hermanos de Guanta se reúnen y todos salen en caravana hasta acá la IBM. Pero lo hacían así en grupo por la seguridad también de ellos, para tomar precaución por algún asaltante o algo en el camino. Pero cuando llegaban al pie del monte, todos se paraban y esperaban las caravanas. Y se concentraban las caravanas en el pie del monte. Y luego comenzaba el ascenso, todo el grupo, y comenzaban de nuevo a entonar estos himnos, estos salmos.
Usted podría imaginarse lo hermoso y lo precioso de eso, de todo el pueblo junto, unido, en armonía, alabando al Señor. Alabando al Señor por su fidelidad, pero también el anhelo de querer estar en el templo adorando al Señor. ¿Anhela usted domingo tras domingo querer venir a la casa del Señor para adorarle? Y es por ello que podemos leer en el Salmo 133, que forma parte de los salmos de ascenso, y el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en ese es el contexto que el salmista lo dice, donde todos juntos se reunían para adorar y para alabar al Señor. Fíjense que dice juntos, habitar juntos y en armonía, porque podríamos estar en el mismo lugar pero no permanecer unidos. El Señor nos demanda a que estemos juntos en el mismo lugar, en paz y en armonía, porque ahí en ese lugar envía el Señor bendición y vida eterna. Y estos salmos de ascenso graduales son tan hermosos, su contenido es tan profundo y están escritos de una manera tan sublime que algunos teólogos lo llaman como el Edén de los salmos. Algunos teólogos dicen: estos salmos son el Edén, como lo que el Edén era para la creación completa. Y es por la hermosura y la profundidad de lo que contienen estos salmos. Y hoy nosotros queremos iniciar con el Salmo 120, del cual nosotros desconocemos el autor. El Señor así lo ha decidido, y en el contexto que leemos este salmo podríamos ver que el autor vivía obviamente lejos de Jerusalén, fuera de Jerusalén, pero que este salmista, este judío, estaba viviendo burlas, estaba siendo objeto de mentiras, de calumnias y aparte de guerra por parte de sus vecinos, de las personas que estaban en su ciudad. Y esto a él le estaba produciendo una inquietud y una angustia que no le dejaba tener paz. ¿Hay alguien en este lugar que haya sufrido en alguna vez de calumnias, de mentiras? Así que bueno, vamos a leer este salmo para que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Leemos la palabra de Dios en el Salmo 120, y si nada se lo impide y puede estar de pie para que reverenciemos la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Amado Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu hermosura, tu poder y tu soberanía. Hoy venimos, Señor, creyendo que eres tú quien habla a través de tu palabra, que eres tú, Señor, quien nos habla para confrontarnos, para redarguirnos, pero también para transformarnos y consolarnos, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, que nos guíe a toda verdad a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea como un manjar dulce y suave en nuestros labios para que podamos degustarlo y deleitarnos en tu hermosura. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy hablando y cambiando nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento.
Y me disculpa que ando un poquito fañoso. Yo creo que todos andamos con eso que está dando, que unos dicen que es gripe, otros dicen que es COVID. Pero quedé fañoso, no tengo COVID por si acaso. Y este salmo, mis hermanos, pareciera que terminara como tajante, como cortado, como que aquí parecía que aquí faltaba algo más. Y este salmo podríamos estructurarlo en 3 puntos, y prometo que hoy no voy a hablar mucho, se los prometo. Y podríamos estructurarlo de la siguiente manera. Primera parte, vemos del versículo 1 al versículo 2, un clamor por liberación. Luego el salmista del versículo 3 al versículo 4 nos habla sobre la recompensa de la lengua engañosa. Y ahí lo está viendo en pantalla. Y en el punto número 3, el salmista nos muestra un lamento por vivir entre los engañosos. Y vamos a comenzar por el punto número 1, y es un clamor por liberación. Y como les decía al comienzo, el salmista estaba angustiado, el salmista estaba afligido, el salmista se sentía cargado y no tenía paz por lo que estaba aconteciendo o por lo que las personas a su alrededor estaban haciendo en contra de él. Pero Él nos dice que en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, de prueba, de inquietud, clamó al Señor para que su angustia pudiera ser atendida. Y Él nos dice que el Señor le respondió. Nuestro Padre, nuestro Dios, es un Padre perfecto en todos los sentidos. Y si tiene algo, o si nosotros como cristianos tenemos algo, en diferencia de otras religiones, es que tenemos a un Dios que no es ausente, sino un Dios que es real. Un Dios que está vivo y un Dios que vela y que cuida de sus hijos. Un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Un Dios que escucha las oraciones de sus hijos y que responde a la oración. Porque no es que se queda en silencio, sino que es un Dios que responde a nuestro clamor y a nuestro ruego. Un Dios que no está ausente ni está lejano al clamor de sus hijos, sino que camina a nuestro lado en medio de nuestra adversidad, que camina a nuestro lado aún en medio del dolor. Y cuando estamos a través de la angustia y del dolor, cuando estamos siendo calumniados, cuando estamos siendo probados, Él ha prometido que está a nuestro lado en todo tiempo. Pero sabe, es muy cruel, mis hermanos, cuando somos calumniados. Y alguien que esté en este lugar que haya sido calumniado va a estar de acuerdo conmigo. Es muy cruel cuando nosotros somos calumniados y a veces sentimos como la impotencia o la molestia de que, pero es que eso que están diciendo de mí no es. Y nos carga y nos quita la paz, no porque vivamos del qué dirán, sino porque lo que se está diciendo contra nosotros no es verdad. El salmista estaba sufriendo por esa calumnia que no nos especifica qué es. Pero el pueblo de Israel en general era calumniado y era juzgado por su fe en su Dios. Y era criticado aún por tener que ir hasta el templo para adorar al Señor. Pero en el contexto de la época, los judíos también se creían que eran la cereza del pastel. Y los demás pueblos le tenían rabia porque decían, es que ellos solamente son los santos, ellos son los únicos dignos delante de Dios. Y ellos obviamente fueron el pueblo escogido por Dios. Pero Israel no entendió lo que Dios desde el Antiguo Testamento les estaba diciendo. Y cuando llega Jesús, ellos estaban esperando a un hombre que llegara y matara a todos sus adversarios, a los que ellos le caían mal, y los librara del yugo romano.
Pero lo que ellos no entendían, y aunque estudiaban mucho la ley, no entendieron que ese Salvador y ese Mesías que vendría era para librar una batalla más fuerte y más allá que la esclavitud o que la opresión que podría sentir en la tierra. Lo que ellos no entendían, que ese Mesías que iba a venir iba a librarnos de la condenación eterna, que iba a librarnos de una lucha más fuerte, que era del pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero esta condición del pueblo de Israel, al ser calumniados, al ser señalados, no está muy lejano con nuestro contexto actual. Y permítame hacer ese brinco tan alto. Porque en la actualidad, mis hermanos, los cristianos, tú y yo, somos lo que deberíamos o deberíamos ser, los que estamos en contra de un sistema que anda contra de espalda a Dios. Los cristianos somos los enemigos de una sociedad y un sistema que va en contra de los mandatos y los estatutos de Dios. Y esto, lo más común es que nos va a convertir en sus enemigos. Cuando un creyente actúa conforme a las Escrituras, esto va a generar un choque en el sistema del mundo y va a confrontar a las personas. Y esto lo va a hacer para bien o para mal. ¿Cómo que para bien o para mal? Podría ser para bien porque por nuestro testimonio y por nuestro actuar, esto podría servir para que otros lo vean y el Señor pueda obrar y abrirle el entendimiento y puedan ver la belleza del Evangelio y puedan convertirse al Señor. Donde hay gente que está estafando, donde hay gente que está revendiendo, donde hay gente que está poniendo sobreprecio en las cosas para generar, porque solamente piensa en su bolsillo, solamente piensa en sus deseos de manera egoísta. Cuando el creyente de verdad llega y hace todo lo contrario y dice: yo no voy a hacer esto porque no es porque me lo prohíba el Señor, sino porque yo amo tanto a mi hermano, porque yo tengo la convicción de lo que creo, que yo no voy a hacer nada que dañe y manche lo que mi precioso Salvador hizo por mí. Cuando un creyente llega a un lugar donde le dicen: pero es que hazlo, si aquí en Venezuela todo el mundo hace eso, aquí en Venezuela ¿quién hace las cosas legales? Cuando tú y yo creemos en convicción que el Señor nos ha dado mandatos, nos ha dado lineamientos para que nosotros andemos y andemos en buenas obras que de antemano Él ha preparado para ti y para mí, mis hermanos, eso escandaliza y confronta. Y a lo mejor algunas personas puedan decir: tú tienes algo diferente, yo quiero eso. Pero tenemos otro cuadro también que pueden tildarnos como unos locos, fanáticos. No, pero es que allá en esa iglesia lo que hicieron fue lavarte el cerebro. Pero es que este mundo no va a entender nuestro comportamiento, porque este mundo detesta y odia la ley de Dios. Pero para mal puede ser, porque es nosotros en nuestro actuar, cuando confrontamos con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, es una declaración de guerra directa al mundo y a sus pasiones y su sistema. Al mundo y a sus sistemas, porque ignoran los mandatos de Dios. Incluso el mundo en la actualidad trata de poner a Dios como el malo de la historia. Otros cargan una mezcolanza. Hace días escuchaba la emisora con mi esposa y una locutora decía: no, porque es que yo hago yoga y con las energías positivas y esto te lleven aquello y esto. Y ella decía: ¿sabes qué? Para mantener el equilibrio de mi ser, yo me descargué una aplicación que se llama YouVersion. Y es buenísima, es una aplicación de la Biblia. Y todos los días me da a diario un versículo. Pero ella, cuando yo estoy escuchando, yo digo: bueno,
Eso no está mal. Pero luego ella dice, bueno, por ahora, bueno, es que la Biblia es algo loco, dice ella. La Biblia es algo loco, pero bueno, por ahora no me ha salido nada homofóbico. Así que por ahora va todo bien. En ese es el mundo que tú y yo estamos. Y hay cosas peores. Pero es que cada quien se hace un Dios a su imagen y semejanza. Cada quien hace un Dios a conveniencia, un Dios que no me juzgue, un Dios que no me critique, un Dios que parece más que alcahuetea mis posiciones o lo que yo haga. Un Dios que, como ya me perdona, tengo licencia a hacer lo que me dé la gana. Pero esto no nos debe parecer extraño. Fíjense lo que Jesús nos dice en Mateo 10, 21, 23. Y esto puede sonar duro si no entendemos en el contexto que Jesús le está diciendo. El hermano entregará, Jesús hablando a sus discípulos, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo está siendo mi comportamiento en mi sociedad. ¿Cómo está siendo mi comportamiento en el círculo donde yo me estoy envolviendo? ¿Por qué? Porque si el mundo me está aplaudiendo, probablemente hay algo malo que estoy haciendo. Porque las escrituras me enseñan que mi comportamiento va en contra de este sistema. Y no se trata de que nos estemos por la vida agarrándonos con todo el mundo, porque ya vamos a ir para allá. No hace falta estar peleando ni estar gritando, simplemente con actuar conforme a la palabra de Dios. Pero este mundo nos está aplaudiendo o nos está rechazando. En mi trabajo, yo estoy marcando una diferencia o me uno también para ocultar las cosas que están mal hechas. Porque sabe, yo conozco de personas que han perdido hasta sus trabajos por no querer taparle cosas al jefe. Como conozco otros que se han enriquecido por hacer cosas ilícitas y lo llaman que es una bendición de Dios. Y siempre me ha llamado la atención este ejemplo de Jesús en Juan 7, cuando estaba la fiesta de los tabernáculos y Jesús hablaba con sus hermanos, estaba en su casa y estaban ya buscándolo, ya lo estaban persiguiendo. Y los hermanos de Jesús en forma de mofa le dicen, pero sal para que te vean, porque aquel que quiera hacerse famoso no va a estar oculto, tiene que salir para que lo vean. Y Jesús le dijo a sus hermanos, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi momento. Pero fíjense, lo voy a buscar aquí para leerlo textual. Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es oportuno. Porque el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. ¿Estamos reflejando nosotros el carácter de Cristo en este mundo? ¿Estamos nosotros reflejando el carácter de Cristo para un mundo que está en oscuridad? Hermanos, tú y yo somos cartas abiertas al mundo y nuestro testimonio sí importa, porque este es evidencia de que hemos sido hechos una nueva criatura y que el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros. Por eso debemos de vivir y accionar diferente. Pero cuando este pesar o esto nos traiga angustia, cuando seguir la ley de Dios nos traiga angustia a nuestras vidas y traiga hasta calumnias, porque puede traer calumnias hasta de nuestros familiares, hasta de los más cercanos a nosotros.
¿A dónde vamos a correr, mis hermanos? ¿Para dónde vamos a ir? A los hermosos y preciosos brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque allí encontraremos el oportuno socorro de nuestras vidas. Por eso es que el salmista comienza diciendo: en mi angustia yo clamé al Señor. Porque nuestra angustia no es para que nosotros nos pongamos a quejarnos, para que comencemos a decirle: Señor, ¿por qué a mí? Sino para arrodillarnos y postrarnos delante de su presencia y buscar su rostro en intimidad. Y esta es una gran verdad, porque nuestro Dios responde a nuestras oraciones. ¿Sabe? Los no de Dios también son respuesta. Los no de Dios también son respuesta. Y nosotros debemos de aprender a descansar en su soberanía, en su voluntad, porque todo lo que Él quiere para ti y para mí es bueno, agradable y perfecto. El salmista decía en el Salmo 18, versículo 6: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Mis hermanos, Dios está atento a nuestro clamor. Dios está atento a tu oración. Dios te escucha cuando en tu soledad tú te encierras a clamarle, cuando derramas lágrimas delante de su presencia. El Señor te escucha y te consuela como un padre que te ama y que te cuida. Y esto debemos de tenerlo presente, porque qué fácil es perder la identidad que tenemos como hijos. Y de eso nos hablaba el pastor Denny la semana pasada, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, le pertenecemos al Señor. Y si Dios te compró, si Dios te llamó, si Dios te eligió, te escogió de lo más vil del mundo, no era para dejarte así, sino para transformarte y para prometer cuidarte durante todo este peregrinar. El salmista recuerda la fidelidad pasada de Dios y recuerda que así como lo hizo en otros momentos, lo volverá a hacer. McLaren, un teólogo, él dice lo siguiente: los corazones devotos argumentan que lo que Jehová ha hecho una vez, lo volverá a hacer. Dado que su misericordia es para siempre, no se cansará de otorgar, ni los dones anteriores agotarán sus provisiones. Los hombres dicen: he dado tantas veces que no puedo dar más. Pero Dios dice: he dado, por tanto daré. Y hay un canto viejo, yo no me acuerdo si era de Marino, no recuerdo, que él decía: si hay algo que he aprendido en mi diario andar, es que nadie le gana a Dios cuando se trata de dar. Y Dios nos ha dado lo mayor. Gracias. Oye, yo sudo bastante. Gracias, hermano. Y Dios ya nos ha dado lo más hermoso y lo más grande, que es a su Hijo Jesucristo. Ya Dios te ha dado la vida eterna, ya Dios te ha dado perdón, te ha dado salvación y te ha reconciliado por medio de Jesucristo con el Padre. La brecha que había entre Dios y nosotros fue quebrantada, y ahora por medio de Cristo Jesús nosotros tenemos acceso libremente al Padre. ¿No le parece eso glorioso? Cuando daño, hermano, cuánto daño puede hacernos a nosotros un falso testimonio y calumniar. Y eso no solamente cuando es hacia nosotros. Cuánto daño podemos hacer nosotros cuando calumniamos y hablamos mentira contra nuestro hermano. Charles Spurgeon decía: los labios son blandos, pero cuando mienten, chupan la vida del carácter y son como navajas homicidas.
Proverbios 12:22, el Señor detesta a los mentirosos. No es que no los pasa, los detesta, pero se alegra con los que dicen la verdad. Y esto nos hace pensar, ¿qué es lo que está saliendo de nuestros labios? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestras bocas? ¿Para qué estoy utilizando yo mis labios y mi lengua? Las mentiras de las que nuestra alma necesita ser liberada no son solo lo que aquellos dicen sobre nosotros, sino también la que se nos dice a nosotros en este sistema y en este mundo. Mentiras sobre Dios, mentiras sobre el hombre, porque vamos en un estado de descomposición de la sociedad donde dicen, no, es que Dios es todo amor. Ya hay hasta una Biblia en Brasil, ya se comercializa una Biblia que es la Biblia homosexual, donde los textos donde Dios habla y condena la homosexualidad están cambiados, algunos están quitados y están cambiados para que le den el sentido de lo que ellos quieran decir. No es que Dios no lo condena, sino que Dios dice que toda prueba de amor Él la aprueba, siempre y cuando sea consensuada. Y a esto seguimos a la provida, al aborto, al matrimonio igualitario, a la eutanasia. Y así va este mundo y este sistema en decadencia. Y tú y yo estamos llamados a ser sal en medio de este mundo. ¿Y qué hace la sal? La sal preserva. En los tiempos de antes, la sal era para preservar los alimentos y no se dañaran. No había nevera. Y el Señor le dice a sus discípulos, ustedes son, y nos dice a nosotros, son la sal del mundo. Necesitan preservar los mandamientos y la palabra que yo le estoy dando. Pero si la iglesia del Señor pierde esa cualidad de sal, entonces este mundo está perdido. Pero gracias al Señor por su Espíritu Santo que nos conforta. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que ¿cuál es la recompensa de la lengua engañosa? ¿En qué nos beneficia a nosotros, hermanos, tener una lengua mentirosa y llena de murmuración? ¿En qué cree usted que podría beneficiar? Absolutamente en nada. Versículos 3 y 4. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. En nada nos beneficia, más allá que eso nos hunde y nos aleja y separa de nuestra comunión con Dios. A la luz del juicio descrito en estos versículos, vale la pena nosotros, hermanos, que podamos recordar lo siguiente. Y nosotros en las células hemos estado estudiando los proverbios. Y dígame si los proverbios nos hablan bastante de la lengua. Y dígame si los proverbios no hablan bastante de cómo el Señor aborrece a todos aquellos que dicen mentiras y que son calumniadores. La lengua falsa, las escrituras dicen que se asemeja a una navaja afilada. Salmo 52 del 2 al 4. Dice que se asemeja a una espada afilada. Salmo 57, 4. A saetas afiladas. Proverbios 20, 18. Y en Santiago 3 nos habla que esa lengua, ese pequeño músculo, puede comenzar como un fuego pequeño que incendia bosques enteros. A causa de nuestras mentiras y nuestras calumnias, porque son como una espada que quebranta y que rompen a la persona contra la cual se están diciendo, que dañan su integridad. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Todos nosotros los que estamos aquí tenemos la imagen de Dios impregnada en nuestro ser. Cuando usted está dañando a alguien, cuando usted está calumniando a alguien, cuando usted está malponiendo a alguien, está distorsionando y dañando la imagen de Dios en esa persona. Usted se está metiendo con Dios mismo. No porque nosotros seamos Dios, cuidado. Las mentiras y las falsas acusaciones, el salmista nos dice que se asemejan al dolor y la herida en batallas con flechas. Y usted ha visto que las flechas son como un triángulo, ¿verdad? Son así y luego aquí entran. Aquí se doblan así, quedan como unos piquitos acá. ¿Sí han visto las flechas? Y esto era con toda la intención, porque cuando lanzaban la flecha que entraba en el cuerpo de la persona, la alaban
para que se trayera todo lo que estaba ahí. Y reutilizaban la flecha después. Las lenguas y las mentiras son comparadas en la Escritura con estas flechas, que una vez lanzadas, cuando tratamos de repararlo, destrozan, dañan, aun cuando ya no esté la flecha en el cuerpo de la persona. ¿Sí se me entiende la analogía? El dolor, a otra cosa que asemeja y dice el salmista, es que se parece al dolor de ser quemado por el carbón de la madera de enebro. Y el enebro era un arbusto en el desierto que crece entre 3 y 5 metros de alto. Y lo utilizaban para encender fuego. Entonces ahora imagínese usted este árbol utilizado, que era inflamable, que hacía fuego, y ahora que usted se lo lancen aparte con una flecha, en una saeta. ¿Qué tanto daño hace la mentira y la calumnia en el cuerpo del Señor? La lengua engañosa de los enemigos del cantor pronto conocerían las agudas saetas, porque lo que estaba diciendo el salmista aquí es: en esto nada te va a beneficiar. ¿Sabes por qué? Porque el que emitirá juicio después será el mismo Dios. El mismo Dios será quien luego te dé tu recompensa por lo que hiciste. Ellos habían arrojado mentiras como peligrosos proyectiles, y ahora las agudas saetas del juicio de Dios vendrían contra ellos. Clarke, un teólogo, él dice que la imagen que aquí se dan las saetas la relaciona con Efesios 6:16, cuando dicen que nos pongamos el escudo de la fe para que podamos detener los dardos dados por el enemigo. Las saetas de fuego, saetas envueltas con combustibles inflamados, se usaban anteriormente en los asedios para prender fuego a los lugares, para devastarlos y para que no quedara nada. Estaban hechos para causar daño intencionalmente. Las calumnias y las mentiras están hechas para causar daño intencionalmente. El mentiroso, por muy hiriente que sean sus armas, será destruido con flechas mucho más potentes que las mentiras. Serán las flechas de Dios, de la verdad, y los carbones del juicio. Y a lo mejor no estamos hablando del juicio eterno, porque sabe, aquel que comete estas cosas puede encontrar perdón y misericordia en el Señor. Pero las consecuencias de nuestras acciones y decisiones vendrán. Porque el Señor ha prometido llevar nuestras cargas. Él ha dicho: venid a mí todos aquellos que estéis cargados y cansados. Pero el Señor es quien lleva nuestras cargas, no nuestras responsabilidades. Y si usted hizo daño, quebrantó una relación por mentiras, por calumnia, por falta de honestidad, si usted quebró una relación, mis hermanos, o alguien quebró una relación, no es tan fácil restaurarla de una vez. Y mucho menos si no está el Señor en medio de esa relación. Porque el Señor sí nos ayuda a olvidar las cosas. El Señor sí nos ayuda a restaurar. Y yo quisiera ilustrárselo con 2 ejemplos que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros vemos en Job 22 a Elifaz, un amigo de Job, bueno, un amigo así. Vemos al amigo de Job dando murmuraciones y calumnias en contra de él. Yo siento que esto se está bajando, yo estoy así. Y vemos a una Miriam y un Aarón en Números 12, quien estaban diciendo calumnias contra Moisés. Y a lo mejor las calumnias que estaba diciendo Elifaz con Moisés, ya los mezclé, con Job, no tenía a lo mejor fundamento, porque a lo mejor lo que estaba diciendo era mentira, porque el mismo Dios luego se mete en el asunto.
Pero pareciera que lo que estaba Aarón y Miriam diciendo sobre Moisés parecía que sí tenía un poco de razón. Yo no sé si usted ha leído esa historia en Números capítulo 12. Pero estaba el pueblo de Israel y Aarón y Miriam, hermana de Moisés, comenzaron a levantar murmuración contra el liderazgo de Moisés. Y comenzaron a decir, a causa de que Moisés toma a una mujer cusita por esposa. Y pareciera que aquí se había una razón para señalarlo, porque estaba en contra de lo que Dios había establecido. Dios le había dicho que no tomaran a mujer extranjera por mujer. Y ellos comenzaron a levantarse y a decir, bueno, pero es que solamente a través de Moisés que Dios habla. ¿Cómo es esto? Solamente a través de él es que tenemos que esperar para que Dios nos hable. Pero si Moisés ha metido la pata, ¿qué líder, qué clase de líder es ese? Lo que ellos no saben, y nosotros podríamos deducirlo por el texto completo, pues cuando leemos el capítulo completo de Números, porque el mismo Dios llega y toca la puerta. Muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Miriam, Aarón, Moisés, a la oficina pastoral. Y luego cuando los junta, Dios le dice a Miriam y a Aarón, vengan ustedes, Moisés, ya va, un momentico. Vengan ustedes dos acá. Números capítulo 12, versículo 6. Miren lo que le dijo el Señor. Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Es decir, entre él y yo no hay nada oculto. Pareciera que el tema de la cusita ya Moisés y Dios lo habían solucionado. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Se quisieron pasar de inteligente y quisieron armar una rebelión. ¿Sabe qué es lo curioso? Que luego de esto el Señor, como juicio o como castigo, porque el Señor disciplina. Hay aquellos que le quieren echar toda la culpa del diablo, pero no, Dios disciplina. Dios corrige como un buen padre. Dios a Miriam le da lepra. Le envía una lepra y aún Moisés intercede por ella y Dios le dice que por su acusación, por su murmuración, debería de llevar un castigo, y la dejó así por 7 días. ¿Sabe qué es asombroso de esto? Que la lepra, como un castigo de insensibilidad que tuvo Aarón y Miriam, porque a lo mejor, ¿por qué no se acercaron y hablaron con Moisés? ¿Por qué no le preguntaron? Pero el castigo por esa insensibilidad fue que ella recibió la lepra. Y sabe que una de las características de la lepra es que la lepra insensibiliza la piel. Mis amados, la murmuración insensibiliza al cristiano para la empatía. Cuando usted, en lugar de exhortar o corregir a su hermano, llegarle en amor y hablarle, en vez de eso usted murmura, usted va haciendo un callo en su corazón y se va enfriando. Y podrías meter la mano en agua caliente, en agua fría, y sentirlo indiferente porque tu carne se ha insensibilizado. Y va a tener poca misericordia y muy pocos elementos de gracia a su disposición para poder ser un instrumento de restauración en el cuerpo de Cristo. La murmuración enfría nuestros corazones. Y yo espero que este silencio
sea reflexivo. Porque como decía un pastor amigo, la Biblia es como un quesillo. Tiene sus partes dulces, pero tiene partes a veces amargas. O que a nosotros nos parecen amargas, pero es que el Señor necesita limpiarnos. Yo no creo que el Señor esté conforme que con nosotros seamos murmuradores y seamos mentirosos. El Señor quiere transformar nuestra vida y nuestro ser. Y lo más peligroso de esto es que el mismo Dios es quien emitirá el juicio a causa de nuestra falta. Y si Dios aborrece y odia la mentira, tú y yo debemos de odiar y hacernos enemigos de la mentira y la murmuración. Amén. Y discúlpeme que me puse tan oscuro. Versículo número 3, punto número 3. El lamento por vivir entre los engañosos. El salmista nos muestra que habita lejos de Jerusalén. Fíjense lo que él dice. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Y estas eran unas poblaciones que estaban lejos, bastante lejos de la tierra de Jerusalén. Mesec era un lugar lejano. Y esta tierra es nombrada en Ezequiel en varios capítulos. Y Cedar era un lugar asociado con las tribus nómadas en las tierras que rodeaban a Israel. Y las vemos en Primera de Crónicas, en Isaías y en Jeremías 49. Y estos dos pueblos estaban ubicados geográficamente lejos. Separados, tan separados que no podríamos decir que había alguien habitando entre ellos, sino porque estaban muy distantes. Entonces aquí cuando el salmista está hablando de este término, probablemente él está hablando de un término en general para hablar de los paganos. Le está diciendo: ay de mí porque vivo entre los paganos. Ay de mí porque vivo entre esta gente que no entiende y no comprende lo que yo quiero hacer, mi comportamiento, lo que yo quiero vivir y el anhelo que yo tengo para estar allá en Jerusalén. En verdad no quisiera estar aquí. Ese es el clamor del salmista. En verdad no quisiera estar viviendo aquí, pero esto fue lo que me tocó. Yo quisiera estar allá con mis hermanos en el templo de Jerusalén alabando al Señor. Los verbos morar y vivir que se utilizan allí, se utilizan con toda la intención, pues el salmista aunque disfrutaba estar en el lugar a lo mejor por donde vivía, y ese era el lugar que el Señor le había placido para que estuvieran, él se sentía que no vivía allí, que no formaba parte de allí. Él se sentía un peregrino en esa tierra. No se sentía en casa porque no estaba entre su propio pueblo. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, que tú y yo en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Que tú y yo estamos en este mundo de pasada. Y que no busquemos atesorar o hacer tesoros aquí en la tierra donde se corrompen, sino que busquemos hacer tesoros allá en el cielo. El salmista sufría porque vivía entre los impíos y estaba lejos de Israel y del pueblo de Dios. Él anhelaba esa paz de Dios. Él anhelaba ese shalom. Y sus enemigos, los vecinos, las personas que tenía alrededor, no anhelaban la paz de Dios. ¿Hay alguno aquí que haya vivido entre vecinos problemáticos? Allá en Maracaibo, donde vivía, había uno que vivía en el frente, que cada vez que había fiesta había que ponerle madera a los vidrios de la casa. Porque eso, tipo 3 de la mañana, eso terminaba, Dios mío, con todo el mundo en la calle y con cabezas partidas. Hermanos, qué cruel es cuando vivimos alrededor y de personas que les encanta hacer el mal. Y no solamente con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en los lugares donde estamos y nos desarrollamos. Deberíamos de sentirnos como que yo no pertenezco a esto. Yo no formo parte de esto, porque Dios me ha llamado a otras cosas. El Señor me ha sacado de las tinieblas y ya no puedo seguir viviendo en las tinieblas. Y tampoco existe el cristiano tibio de puerta. No existe el cristiano de todavía sí, todavía no. No, sí, bueno, yo los domingos soy cristiano, lunes me dura un poquito, martes, ya el miércoles ya estoy perdido hasta el domingo que vuelvo a venir a la iglesia.
No, no existe un cristiano que viva al oculto, porque tus obras, tus pasos gritan más que tus palabras. Tu hablar, tu comportamiento reflejan tu carácter y lo que Cristo está haciendo en ti. Y si en verdad has nacido de nuevo. Y hay algo que debe de permanecer en nosotros, y es el poder ser fieles en medio de un mundo hostil que grita contra Dios en todo tiempo. No hay reconciliación entre el pecado y Dios. Cristo vino a este mundo, Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Pero Romanos 1, eso no quiere decir que Dios no siga airado con aquel que se deleita en el pecado. No es como esa frase de Gandhi que se lo atribuyen a la Biblia, de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Dios odia al que comete pecado. Pero es que tú y yo pecamos. Sí, pero si tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres santo, justificado. Y el Padre ya no te ve a ti, sino que te mira a través de la obra redentora y perfecta de Cristo Jesús. Y ahora te ve justificado, te ve santificado, te ve porque el Señor es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Y tú y yo, mientras estemos en este cuerpo de carne, todavía no se ha completado la obra. Y eso es lo que dice Juan en primera de Juan capítulo 3, que dice, todavía no somos lo que queremos ser, pero cuando venga el Señor, se manifiesta el Señor, allí tengamos ese cuerpo glorificado, allí sí seremos y estaremos redimidos en cuerpo glorificado y seremos todo lo que el Padre nos ha prometido ser, y ya no tendremos lucha con pecado, ya no tendremos lucha con la carne, sino que seremos santos y limpios delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan la venida de su glorioso Salvador? El Espíritu y la novia dice, ven Señor Jesús. Ahora nosotros en medio de este mundo turbio debemos de ser garantes de paz. ¿Cómo te conocen a ti en tu trabajo y en tu casa? ¿Como un pacificador o como fosforito? La joya... Los sartenes de la casa están todos doblados con la forma de la cabeza de tu esposo. ¿Cómo son? Ay, por aquí se están riendo mucho. Estoy risa nerviosa. ¿Cómo son las palabras que están saliendo de nuestros labios a nuestras esposas? Pensaban que eran puro para las mujeres, ¿no? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestro hogar? El hombre no quiere buscar esa paz de Dios. Y a nosotros el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que tú y yo podamos predicar el Evangelio y así las personas puedan tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Pero si tú y yo lo que somos es más conflictivo y fosforito, no, pero es que yo no le quedo callado a nadie. La Escritura me enseña que tú y yo somos hechos una nueva criatura. Y el que era altanero ahora es un pacificador, porque ha sido transformado y renovado por el Espíritu Santo de Dios. No tenemos excusa. No, es que yo soy así. No, es porque usted quiere ser así. Fíjense lo que Jesús le decía en Juan 17 cuando oraba por sus discípulos, y que vale recordar que en esa oración el mismo Jesús nos incluyó y usted a mí. Jesús oró por nosotros, ¿sabía? Ahí en el capítulo 17 de Juan. Y él, cuando está orando por sus discípulos, le dice: Señor, yo te pido que tú los preserves, yo te pido que tú los guardes hasta que yo venga, pero no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del maligno cuando están en este mundo. ¿Hay algo que se le escapa de las manos a Dios? Nada. Descanse en que usted está guardado y escondido en las manos de Cristo. Y eso lo debe de llevar a usted y a mí a ser personas pacificadoras.
¿cómo podemos entonces anunciar el evangelio si nos aislamos? Porque no tampoco aislando de este mundo. El Señor nos manda que seamos luz en medio del mundo. No como los Amish, que ellos se van y no usan tecnología, no usan nada. Ellos se van al campo y nadie tiene acercamiento con nadie. Y si tu hermano, hasta tu propia esposa, no es creyente, no puedes estar con ella, ya que se vaya para donde sea y tú te tienes que quedar y aislarte. No, el Señor nos llamó a ser luz, a ser diferentes. Como Pablo dice, cartas abiertas en medio de este mundo, para que podamos ser leídos y nuestras obras puedan ser reconocidas y los hombres glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Y esto hace que el Salmo 120 sea un comienzo apropiado para los cánticos graduales. Cuando dio inicio el viaje del peregrinar a Jerusalén, el autor fue consciente del cansancio que le implicaba el vivir en medio de una comunidad separada de Dios. El salmista anhelaba y necesitaba el viaje a Jerusalén en tiempo de fiesta y necesitaba y anhelaba la comunidad del pueblo de Dios. ¿Usted se siente en paz cuando viene a la casa del Señor? ¿Usted se siente en paz cuando está habitando entre sus hermanos? ¿Usted se siente en paz cuando se reúne con sus hermanos de la iglesia, aún los que no conoce todavía? ¿Y usted es garante de que se lleve la paz de Dios? ¿Por qué? Porque por eso el título de este mensaje es portadores de esperanza, verdad y... ay, se me fue el nombre. Y paz. Porque tú y yo debemos de ser portadores de esas tres cosas, que son los que el salmista, todo lo contrario a lo que el salmista dice aquí que le afligía: esperanza, paz y verdad. Génesis 13:8, y ya voy cerrando para que no se desespere. Jod hablando con Lot, porque los pastores ya estaban teniendo conflictos. Y fíjense lo que Abraham le dice a Lot: te ruego, te suplico que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Cuando usted tenga una diferencia con algún hermano de aquí de la iglesia, usted dígale: te ruego, te suplico que limpiemos toda diferencia que podamos tener, porque somos hermanos. Y esto va a ser una iglesia fuerte. Esto va a ser una iglesia sólida, porque más allá de criticarse, va a ser una iglesia que va a cuidarse y a velarse uno por el otro. Hebreos 13:1 dice: ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. Mateo 5:9: bienaventurados, bendecidos, doblemente felices, dichosos los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es iracundo y no procura la paz, no puede ser llamado hijo de Dios. Para concluir, ¿cómo es entonces mi conducta y comportamiento? Y voy a hacer unas preguntas, pero esas son internas a usted. No me la vaya a responder a mí, respóndaselo usted al Señor. Y pídale al Espíritu Santo, como le decía David: aún con un hisopo, Señor, purifícame, límpiame y muéstrame aún aquellas cosas que me son ocultas. Mi conducta y comportamiento está reflejando que soy hijo de Dios. ¿Llevo esperanza a aquellos que no la tienen, o yo me uno a las quejas de los demás? ¿Mis palabras son verdad, o me conocen como un mentiroso? ¿Ayudo, edifico a mis hermanos y los ayudo para su restauración, o murmuro en contra de ellos y ventilo su condición a todos los hermanos? ¿Me conocen como una persona pacífica o como alguien problemático que no se le puede decir nada? Estas preguntas nos hacen reflexionar en nuestro interior sobre cómo estamos actuando y qué debemos de corregir. Pero hay una buena noticia, mi amado. Si miles son nuestras fallas, su gracia siempre será mayor.
Y así como nuestros pecados pueden ser tan oscuros, Él puede volverlos blancos como la nieve. Y aunque tú y yo fallamos tanto, y aunque quisiéramos corresponder más ese amor que nos ha sido dado por gracia, pero luchamos con la carne, el amor y la misericordia de Dios no nos ha desamparado. ¿Usted se imagina que Dios un día decidiera no amarnos más? ¿Qué sería de nosotros? No nos cansemos de pedirle al Señor que nos renueve. Decirle: Señor, transfórmame. Que nos haga vivir vidas piadosas dedicadas a Él y que puedan reflejar su carácter en nuestra vida. Que nuestro clamor pueda ser como el salmista le decía en el Salmo 119, versículo 175. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Y amado amigo y hermano que hoy nos visitas y que está en este lugar, aquí tú estás viendo una comunidad y un grupo que no son perfectos, que si son llamados santos es porque han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero que día tras día necesitamos de un Salvador y un Redentor que nos renueve y que nos transforme. Necesitamos día tras día de esa misericordia que ha sido desplegada para cada uno de nosotros. Pero para que tú puedas deleitarte y ver la hermosura y la preciosura de este Salvador, tú necesitas correr a Él en arrepentimiento y fe y reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Corre a Jesucristo, porque solamente en Él hay vida eterna, hay perdón y salvación. Y aunque muy oscuros puedan ser tus pecados, y aunque tú puedas decir: no, pero es que yo he sido demasiado malo, en Él encontrarás refugio y perdón. Y más allá, encontrarás a alguien que puede restaurarte y transformarte para que puedas ser una nueva persona. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu brazo y tu mano de favor nunca se ha separado de nosotros. Porque ¿qué haríamos nosotros, Señor, si te alejaras de nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si tu bondad no estuviese desplegada día tras día para con nuestra vida? Solamente nos toca pedirte en esta mañana que nos perdones, que nos limpies. Señor, que nos perdones cuando hemos sido murmuradores, cuando no hemos sido personas que lleven paz a los demás, cuando no hemos proclamado tu evangelio con nuestras acciones y llevando esperanza a los perdidos, sino que nos hemos mezclado con el sistema del mundo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser guiados en ti, guiados por tu palabra, por tu verdad. Señor, queremos vivir vidas piadosas que te glorifiquen a ti. Queremos corresponder a ese amor que tú nos has dado, viviendo para ti y para tu gloria. Lávanos, renuévanos, y te ruego, Dios, que aquellos que nos visitan por primera vez y no te conocen, tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y sus corazones, y pueda convertir esos corazones de piedra en corazones de carne, y hacerlos sensibles a tu voz, a tu llamado, y puedan reconocer que Jesucristo es Rey y Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.